Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Finalmente la noticia tantas veces anunciada por más de una década, la muerte de Fidel Castro se produjo a los 90 años, terminó la vida del fundador del régimen cubano, y esta muerte, más allá de lo previsible, por el momento en que se produce, por las excentricidades, las peculiaridades de la figura y de la operación de Castro, se convierte en una especie de lupa para poder mirar una cantidad de fenómenos políticos y del mundo o de la escena internacional, sobre todo en la región. El primer dato curioso es que Castro verifica o demuestra que en América Latina hasta la dictadura del proletariado fue caudillesca. Fue un caudillo con todas las características de concentración de poder, de autoritarismo, del caudillo latinoamericano, con un gobierno socialista que encerraba dentro de sí la paradoja de que primero empezó a expulsar gente de clase media, profesionales, y después también pobres. Más allá de eso, Castro tuvo el talento político de haber visto morir dos revoluciones, de las cuales su revolución, su régimen, se alimentó. Vio el final del comunismo soviético, con el que tanta dependencia había establecido Cuba, sobre todo después de los años 70, y vio la caída en sus estertores de la revolución bolivariana de Venezuela, que está encerrada en una crisis cada vez más dramática porque se ha vuelto una crisis humanitaria. En ambos casos, Cuba quedó arrinconada y en ambos casos el régimen cubano buscó, para estacionarse, para cambiar de aire, para reorientarse, el mismo portaaviones, la Santa Sede, el papado, curiosísimo en un régimen que se identificaba a sí mismo o se identifica a sí mismo con el comunismo. En el año 98, Castro le abrió las puertas a Juan Pablo II, que había sido ya en ese momento uno de los líderes internacionales determinantes para explicar la caída del socialismo real en Europa del Este. En aquel momento, año 98, Jorge Bergoglio escribe, mirando la visita de Juan Pablo II a La Habana, el único libro que se le conoce, más allá de todos los textos escritos por Bergoglio, que es un análisis de los discursos de Castro y de Juan Pablo II y de las relaciones entre el comunismo cubano y el pensamiento cristiano. El segundo portaaviones lo proveyó Bergoglio. Cuando ya se había quitado el respirador del régimen económico cubano por la decadencia de la dictadura venezolana, de nuevo los Castro buscaron la protección de un papa y Bergoglio se las dio y ofició o proveyó un escenario elegante, no humillante, para que el régimen cubano pudiera reconectar con Estados Unidos. Curiosa regresión de los Castro hacia su infancia, porque ambos, Fidel y Raúl, habían sido formados por sacerdotes y por sacerdotes jesuitas. Castro, Fidel y Raúl tienen como peculiaridad una gran plasticidad. Lograron interpretar la escena e ir modificando su rol y su comportamiento según esa escena se los iba indicando. Miraron el espejo de China, la idea de ir girando hacia una especie de capitalismo estadocéntrico
que puede ofrecer negocios, pero no puede ofrecer todavía derechos humanos. Pero a diferencia de la reforma china, en el caso de Cuba, Fidel Castro no pudo producir una renovación generacional. Tuvo otra peculiaridad dentro del largo listado de rarezas que podemos ver en este caudillo. A diferencia de Franco, a diferencia de Perón, a diferencia de Chávez, se retiró del poder antes de morir. Pero en vez de generar una renovación generacional, abrió otro interinato, porque le entregó el poder a su hermano, una revolución que además de caudillesca fue también nepotista. Con lo cual, a la pregunta sobre la muerte de Fidel Castro se abrió otra pregunta sobre la muerte de Raúl Castro. Sin embargo, Raúl Castro despejó esa incógnita y anunció que no se va a reelegir, con lo cual, en 2 años, Raúl Castro va a ser sucedido, no sabemos por quién. No aparece claro quién va a ser el sucesor del hermano menor y ahora líder único del régimen cubano, que es Raúl. Importa menos el nombre que el método, porque la gran pregunta que se abre sobre Cuba es si será posible que un nuevo líder, que no se llame Castro, tenga legitimidad sin elecciones libres y sin una competencia entre partidos. Porque con Fidel Castro murió, en parte, la legitimidad que algunos le conceden en Cuba a la propia revolución. Y se abre una gran incógnita respecto de si ese régimen podrá sobrevivir sin emprender el camino de la democracia que por tanto tiempo viene evitando. Ahora, Fidel Castro se retiró, y se retiró en serio, porque le permitió a su hermano iniciar 2 procesos con los cuales muy probablemente Fidel no estaría del todo de acuerdo. El primero, desactivar a la FARC y aconsejarles ir por el camino de la democracia formal, convertirse en partido político. En Cuba se tendió la mesa donde se negociaron los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla colombiana. Una guerrilla que se había inspirado en la Revolución Cubana. De ese proceso nace otro proceso, porque el presidente Santos promovió el acercamiento de Washington, que tanto había protegido a los gobiernos colombianos, con Cuba. Y esta es la segunda operación que Raúl Castro realiza, seguramente con alguna disidencia de su hermano que acaba de morir. El reacercamiento de Cuba con los Estados Unidos, la reapertura de las embajadas. Claro, esta mesa que sirvió para el reacercamiento de Cuba con los Estados Unidos bajo el protectorado de Bergoglio, que sirvió para las negociaciones de paz en Colombia, extiende ahora este tablero hacia Venezuela, porque también estos actores, el gobierno de Obama, Colombia, Bergoglio, están involucrados en la mediación venezolana para evitar una guerra civil con un régimen de Maduro que se vuelve más patéticamente autoritario. Ahora, claro, el reacercamiento con Cuba tuvo un precio o un costo inimaginable probablemente para Obama. Yo le pido que preste atención a estos números que son muy interesantes. Hillary, en esta elección contra Trump, Hillary Clinton, sacó 248.000 votos más que Obama en 2012. 248.000 votos más que Obama en 2012 en Florida. De esos números estoy hablando. Las elecciones en Florida, que es donde se concentra el exilio cubano. Pero Trump sacó 442.000 votos más que Romney en la elección de 2012, es decir, que el candidato republicano. Y esto permitió
que Trump le gane en Florida a Hillary Clinton por 120.000 votos. Estos 120.000 votos se explican por una muy mayor afluencia de votantes que fue determinada por el acercamiento de Obama con los Castro. Y estos 120.000 votos por los cuales Trump supera a Clinton, a la señora Clinton, en Florida, explican en gran medida que los demócratas hayan perdido la Casa Blanca. Este es el costo estratégico de ese acercamiento. Este es el factor Castro operando en la política americana, que es una política cada vez más condicionada por la presencia y por el voto hispano. Cuando uno mira estos números de Florida, cuando ve qué papel juega la relación con Cuba en la estrategia general electoral de los partidos norteamericanos, empieza a entender por qué la dureza de Donald Trump. No hablo de que no sea parte de su convicción, más allá de que como empresario hizo negocios violando el embargo con Cuba. Trump está rodeado de latinos muy anticastristas. Pero además sus declaraciones, su posición, está determinada por estos números que explican que parte de su triunfo lo obtuvo en Miami, lo obtuvo en Florida. Esto explica que acabe de decir Donald Trump que va a renegociar el acuerdo con Cuba, el acuerdo que selló Obama, y que le va a pedir a Raúl Castro más compromiso con las reformas que debería haber a nivel político y sobre todo de derechos humanos en la isla. Un problema para Raúl, un problema para su eventual sucesor, un problema que no llegó a ver Fidel Castro. Es un problema mayor para Maduro, a quien se le van complicando los padrinos. Se le muere Fidel Castro, que era su gran padrino. Inclusive la relación de Maduro con Fidel tenía una intimidad y una complicidad mucho más profunda que la que tiene con Raúl Castro, que mucho no lo puede ver a Maduro. Se le complica también a Maduro la relación con Irán, que llegó a un acuerdo de compromiso con el Washington de Obama, pero que ahora rompe relaciones Trump también con Irán, en una alianza muy poderosa con Israel. Frente a este nuevo cuadro que deja todavía más acorralado al sistema venezolano, al gobierno venezolano, frente a este nuevo cuadro de un Trump que modifica la política exterior de los Estados Unidos, Mauricio Macri está recalculando. Cuando a Susana Malcorra se le preguntó, antes de las elecciones en Estados Unidos, ¿qué pasaría si gana Trump?, ella contestó de manera muy pragmática: tendremos que adaptarnos. Macri se está adaptando. Cuando se conoció la muerte de Fidel, Susana Malcorra emitió un tuit expresando sus condolencias al gobierno cubano y al pueblo cubano. Macri primero se resistió a expresar cualquier condolencia y después su equipo lo convenció de emitir un tuit. Y ese tuit manifiesta su pésame al gobierno cubano, pero no al pueblo cubano. Y en esto el tuit del presidente es distinto del tuit de Malcorra. Como si para Macri, a diferencia de Malcorra, no hubiera nada que lamentar en el pueblo cubano acerca de la muerte de su dictador. ¿Es el Macri de siempre o es un Macri nuevo, más a tono con el nuevo orden que impone Donald Trump? De hecho, el presidente no va a ir a los funerales en La Habana, como sí van otras figuras internacionales, como por ejemplo el rey emérito de España, Juan Carlos I. Malcorra debe estar subiendo al avión en este momento. Cristina Kirchner, a diferencia de Macri, se abraza al féretro de Castro. Y en ese abrazo olvida un episodio importantísimo: el viaje que realizó Fidel Castro a la Argentina en 2006. Un viaje enojoso.
fue a Córdoba, invitado a una reunión ampliada de presidentes del Mercosur. El presidente argentino todavía era Néstor Kirchner, que quiso pedirle una reunión bilateral para tratar el tema de Hilda Molina, aquella médica cubana que buscó exiliarse en la Argentina con la excusa de que quería conocer a sus nietos. Hilda Molina terminó siendo íntima amiga de Cristina Kirchner y su hijo, que era médico traumatólogo, atendía buena parte del gabinete a pedido de Cristina y la visitaba en el Senado. No solamente hubo un entredicho por Hilda Molina, la relación con Hilda Molina le costó la cabeza al canciller Bielsa y a su jefe de gabinete Eduardo Valdés. También hubo un entredicho por los números. Fidel Castro en ese viaje elogió la situación de la medicina y la acción social del gobierno de Cuba, diciendo que había números ejemplares de mortalidad infantil, los mejores de América. Y Kirchner le contestó, obviamente, con los números del INDEC, que esos números no eran ciertos, que debían ser revisados, porque en la Argentina la situación sanitaria era mejor. Kirchner quiso que el relato le ganara también a la revolución. Lo llamaba presidente, no comandante. Ahora Cristina olvida ese episodio que hizo que Castro se enfermara en Córdoba, volviera a La Habana, se internara y abandonara el poder. Relaciones causales entre una cosa y otra, ¿por qué aventurarlas? Cristina giró con Castro y ahora llora, como giró también con Irán, de declararlo Estado terrorista a pactar prácticamente la impunidad del caso AMIA, y como giró con Bergoglio, a quien primero denostó, con quien después se amigó y a quien ahora está de nuevo agrediendo. Esto lo vamos a tratar después en Odisea, en el bloque de Pancho Olivera, cómo se reabre la grieta entre Cristina y el Papa, o por decirlo de otra manera, cómo la política exterior del kirchnerismo sigue siendo un barrilete sin cola.